En la colonia Roma, La Condesa, en la Juárez, ya es común ver protestas contra la gentrificación. Exigen que se frenen los alquileres extranjeros y culpan a los nómadas digitales. Quieren que se rebajen simplemente las rentas por decreto. Pero ¿y si el problema realmente no es la gentrificación? Hoy vamos a hablar de lo que nadie quiere decir y también de lo que nadie quiere pensar. Que la vivienda realmente no es cara porque llegue gente nueva, sino porque nadie está construyendo. Y vamos con datos, pero antes de continuar, dale a la campanita y suscríbete si tú también quieres defender lo indefendible. Ya en otro video mío hablo de cómo en México desde 2015 la construcción de la vivienda cayó en un 66%. En 2022 apenas se produjeron 145,000 viviendas, el nivel más bajo en una década. Y mientras tanto 8.2 millones de familias necesitan una casa donde vivir. Y claro, con menos casas disponibles, los precios simplemente se disparan. Ley básica de economía. Poca oferta y mucha demanda, los precios simplemente suben. Y es que hay algo que poco se entiende, que la gentrificación es solo un síntoma de un problema muchísimo más profundo. Una brutal escasez provocada por regulaciones absurdas, permisos lentos y una política urbana ineficiente. Sí, necesitamos más casas, pero necesitamos casas bien hechas, bien diseñadas y con un plan urbano que garantice su sostenibilidad a largo plazo. Pero de igual manera también hay quien protesta en contra de ello, que no quiere que se construyan más edificios pensando que eso simplemente elevaría el precio de las casas por una idea de especulación en el mercado inmobiliario, que ya se volvió bastante común escuchar que la vivienda está cara por culpa de la especulación, que los ricos o dueños de fondos de inversión retienen las casas y hace que todo suba. Y si en realidad ni siquiera es tan buen negocio como se puede creer. Y es aquí a donde tenemos que ir a los datos. Entre 2015 y 2023 una casa en Guadalajara subió un 10.2% anual. Ese es el crecimiento sostenido que tuvo. Por su parte el Nasdaq tuvo un crecimiento del 18.7% y el Standard & Poor's 500 un 11.75%. Incluso hasta los bonos gubernamentales como los CETES o bonos a 10 años, precisamente no tanto los CETES, tuvieron un crecimiento del 7.31% de forma anualizada. Esto sin goteras, sin inquilinos molestos, sin notarios o cualquier otro tipo de gasto que deteriore nuestra inversión. Y es que, hasta los bonos, esos que nadie presume en redes sociales que tú estás teniendo como una fuerte inversión a largo plazo, esos mismos te dan casi lo mismo que una casa, pero sin el drama que hemos mencionado con anterioridad. Porque déjame decirte una cosa, si estás comprando casas esperando a volverte millonario, déjame decirte que llegaste tarde. Pero bueno, aquí posiblemente uno puede decir que me voy a contradecir, porque bueno, si no es tan rentable, entonces porque hay gente que lo hace, porque hay inmobiliarias, porque hay brokers o desarrolladores que pues están en el negocio y en ese mercado. Porque simplemente es una lógica de negocios. Compras barato y vendes caro, como cualquier otro producto. Comprar terrenos baratos, construirlos en volumen y apalancarte con crédito, pues bueno, suena muy buena idea porque pues los colocas en una zona de alta demanda y pues bueno, ahí vas a tener un buen negocio. Y realmente sí, la vivienda tuvo su época dorada después de la crisis del 2008 y sobre todo entre 2020 y 2022, los precios subieron como espuma. En Estados Unidos el crecimiento anual llegó hasta el 20% en 2022. En Guadalajara, en la Ciudad de México, Monterrey, los precios se duplicaron en menos de una década, pero esos crecimientos no son eternos. En 2023 el mercado empezó a enfriarse. Subieron las tasas hipotecarias, bajó la demanda y los precios, como todo en el mercado, empezaron a estabilizarse. Eso mismo también ocurrió con Bitcoin. Subió y luego se corrigió. Pero claro, nadie quiere hablar de activos financieros. Eso pues simplemente va a ser algo aburrido. Mejor echémosle la culpa a los gringos de La Condesa. Y es que uno de los problemas que comúnmente se comparte es que realmente no vemos una casa, un hogar como un activo. A diferencia de una acción o un bono, la casa pues sí tiene una cierta carga emocional. Es tu hogar, tu derecho, tu lugar en el mundo. Y sí, la vivienda digna pues tendría que ser un derecho para todos, pero no es el derecho a vivir donde tú quieras, al precio que tú quieras. Nadie tiene derecho a un departamento en La Condesa por 3,000 pesos. Eso no es justicia social, eso es simplemente una fantasía. Confundimos el derecho a la vivienda con el derecho al privilegio, y en esa narrativa mal entendida convertimos la inversión en enemigo y la escasez en virtud. Muchos exigen el control de precios en vivienda. Suena justo, suena popular, pero vamos a hacernos una pregunta incómoda. ¿Qué pasa si bajamos los precios artificialmente, pero seguimos teniendo muy pocas casas y departamentos disponibles? Imagina que en La Condesa un departamento que costaba 25,000 pesos al mes
Te regula para que ahora cueste 8,000 pesos. Perfecto, lo hiciste accesible, pero ahora tienes cientos de personas queriendo rentarlo. ¿A quién se lo asignas? ¿Por orden de llegada? ¿Por necesidad? ¿Lo sorteas esto como si fuese una rifa? ¿Y qué incentivo podría tener el dueño para escoger al inquilino ideal si no tiene el incentivo del precio? ¿Sabes qué va a pasar? Que se crea un mercado negro inmobiliario. En el contrato el precio dice 8,000, pero tú y el dueño acuerdan por fuera que vas a pagar otros 10,000 en efectivo. Así nace la simulación legal. Hecho la ley, hecho la trampa, como dicen. Y así termina la justicia social. Además, si existiese un control de precios que se fijen por decreto, los propietarios tendrían cero incentivo para remodelar, mejorar o querer incluso construir más. Lo que sí veremos son más viviendas deterioradas, hacinamiento legalizado y un mercado congelado. Porque tú puedes regular el precio, pero lo que no puedes regular es la realidad de la oferta. Si no hay suficientes casas, no importa cuánto controles, la crisis solo se disfraza. El resultado no es la vivienda accesible, es corrupción, simulación y escasez maquillada de justicia. Y eso no es culpa de los extranjeros, ni del capitalismo, ni del wifi. Es simplemente una desconexión entre la expectativa y la realidad del mercado. Entonces no. La solución no es ahuyentar a los gringos, ni frenar los Airbnbs, ni prohibir que alguien se mude a tu colonia. Tampoco es imponer controles de precios. Esa receta es populista, fácil y absolutamente ineficiente. Lo que sí necesitamos en este país es algo mucho más difícil, pero más poderoso. Atraer inversión. ¿Por qué? Porque cuando un país garantiza seguridad jurídica, estabilidad política, acceso a servicios, educación de calidad y movilidad social real, bueno, algo que muy a duras penas vamos a ver en el futuro próximo en México, entonces aumentarían algo que se le conoce como índices de capitalización. ¿Y qué significa esto en la vida real? Significa que seríamos un país muchísimo más productivo, más competitivo y por lo tanto más próspero. ¿Nunca te has preguntado por qué en los países más ricos o de primer mundo casi nadie tiene personal de limpieza en su casa? Mientras que en países pobres como en México es algo bastante común, incluso entre clases, bueno, principalmente entre clases altas, pero es muy común también verlo en clases medias. La respuesta está ahí mismo. En países con altos índices de capitalización, la gente está tan preparada y tan bien pagada que contratar a alguien para limpiar la casa sería más caro que contratar a un técnico o a un profesionista. En cambio, en un país pobre, la abundancia de trabajo mal pagado hace que la labor doméstica siga siendo barata, no porque haya más demanda, sino porque el resto del país está atrapado en empleos de baja calidad. Si queremos dejar de ser un país con sueldos bajos y renta congeladas, que por cierto, la subida de los sueldos también guardan una lógica en el mercado de oferta y demanda y no por decreto, también como muchos quisieran hacerlo, como lo que es el control de precios en las casas. Es momento que dejemos ser víctimas de algo que no podemos controlar, de algo que nos inventamos, de ideas que simplemente nos meten en una retórica mal entendida del mercado. Muchas gracias por quedarte hasta aquí y nos vemos en un siguiente video.